aquí de nuestro amigo David, que está presente en nombre del Centro de Estudios Martianos. Él está representando en este caso a la doctora Marlene Vázquez, responsable de esa institución en Cuba. Por el equipo traductor, el doctor Virgilio Silvero Arévalos, quien lideró este trabajo al interior del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y un equipo de profesores, licenciados, profesores de guaraní que estuvieron trabajando en la traducción de esta preciosa obra. Quiero darle la bienvenida a todos. Mi nombre es David Galeano, soy el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y quiero, para empezar, pedirle unas palabras al señor embajador para luego entrar en la parte, digamos, ya específica de la presentación. Adelante, embajador. Buenas tardes. Esto no estaba en el plan, pero hay cosas sustantivas que comentar, porque hay que saludar que una iniciativa tan loable sea la continuidad de una anterior y puede ser el punto de partida para otras. ¿Y por qué decimos esto? Porque don Félix de Guarania fue el primero que tradujo al guaraní libros de Martín, meñique y versos sencillos. Fue condecorado en Cuba la medalla a la virtud y a la trayectoria por parte de la Casa de las Américas. Y esa es la conexión con este momento. La visita de la doctora Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos, que le pedimos que, aunque esté una edición agotada, pero que trajera ejemplares de esos libros. Ella vino y se hizo la visita con la cortesía de los doctores, y tuvimos el privilegio de visitar al Ateneo, estando todos los profesores y traductores de guaraní reunidos. Y en ese contexto fue que salió la feliz idea de este proyecto que se concreta hoy. Entonces, es una continuidad feliz, es algo que nos hermana, es algo a lo que hay que darle mayor visibilidad, y que haya sido en el contexto de la feria Chacú Guaraní tiene un doble significado. Y para que todos lo sepamos y lo divulguemos, en la Casa de las Américas, que es la institución para toda nuestra América, esa nuestra América de José Martí, que pedimos, y es uno de los textos que está incluido, su ensayo Nuestra América, su legado por la integración de nuestra América. Entonces, eso está en la Casa de las Américas, y hay un fondo bibliográfico de culturas originarias de nuestra América, e incluye el guaraní. Y tenemos que seguir fortaleciendo, enriqueciendo eso. E iniciativas como esta, doctores, son parte de ese patrimonio. Eso, en esencia, era lo que queríamos destacar, porque bueno, humildemente desde nuestra postura lo que hicimos fue reforzar, trabajar, insistir para que esto fuera posible. Además, nos había visitado antes el director anterior a la directora, cuando vino aquí, Roberto González Patricio, y en la conferencia que pudo dar en la librería Guillén ya creada y en la Academia Diplomática de la Cancillería, se hizo hincapié otra vez en la imbricación de ambas culturas.
y en lo que hizo José Martí por nuestra cultura. Que no me quiero adentrar en eso, solo se los pongo así como elemento de motivación porque les corresponde a ellos tratar esos temas. Pero está ahí, está desde José Martí 1890 con José II de Cut, y por ahí sigue una trayectoria que se empata con Nicolás Guillén, Elvio Romero y José Asunción Flores. Por lo tanto, esto de tener la librería Guillén, que si en el contexto de la Chacú Guaraní, que esté incluido el Ateneo, tiene una continuidad y que no se rompa. Avancemos y le demos la visibilidad que merece a la parte cultural que nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guarda, por sus palabras. Y acá estamos en la mesa David Galeano, y también tenemos a nuestro querido amigo David, pero de Cuba. Sí, el amigo David Leiva. Queremos pedirle también a él, en representación del Centro de Estudios Marcianos, una palabra también de ocasión. Muy buenas tardes, noches. Para mí es un gran honor estar acá en representación del Centro de Estudios Marcianos de mi país, Cuba, y le agradezco al embajador y bueno, pues a la oportunidad que fui yo también la directora del Centro de Estudios Marcianos, Marlene Vázquez, de representarla en esta ocasión. Realmente yo considero que Martí siempre se preparó para hacer calladamente, silenciosamente, para hacer lo que se convirtió en el héroe nacional de Cuba, ¿no? Es muy interesante que se haya empezado con los versos sencillos, Félix Guarani, a hacer esa traducción, porque un hombre que escribió tanto quiso sintetizar su vida en versos populares. Incluso le dijo a la madre que empezara a leerlo por el poema 53, que cuando ella le salva la vida, Martí le salvaron la vida muchas veces, ¿no? Cuando los voluntarios españoles fueron a su casa, a la casa de Mendive, a tratar de llevarlo preso, y entonces ella vivió ese momento. Martí se salva en el presidio, pero hay un poema muy sencillo que él dice que narra que él vio un esclavo muerto que lo había volcado en un ceibo del monte. Es un niño de padres españoles y supuestamente no tenía un amor, no tenía que tener un amor a Cuba. Sin embargo, él sintió que él debía redimir con su sangre el crimen que habían hecho con ese esclavo en una ceiba del monte de Cuba. Y eso él lo llevó todos los sucesos de su vida, y poniendo los versos sencillos, así que él escogiera ese poemario para traducirlo a guaraní me parece algo muy simbólico en este sentido. Y ahora Marlene Vázquez trae la selección a nuestra América, que es como el legado que él le da a los pueblos de América en el contexto de la Conferencia Internacional de Washington, que es un momento en que Estados Unidos está tratando de hacer un acercamiento a todos los países de América, y Martí entiende que ese acercamiento tiene que hacerse con inteligencia, tiene que hacerse con mucha sabiduría, tratando de coger lo mejor. En ese ensayo dice que el tronco tiene que ser de nuestras repúblicas. Es decir, se puede intentar el mundo dentro, pero que el tronco debe permanecer de nuestras repúblicas. Y en este sentido, yo creo que él logró sintetizar toda su capacidad poética y toda su capacidad intelectual dentro de este texto capital de la historia latinoamericana. Pero ¿qué pasa? Tiene que dedicarle tiempo a la independencia de Cuba. Por eso él le pide incluso permiso al consulado de Paraguay, y él se destacó mucho en esa conferencia. Él fue un orador
habló para todos los representantes que habían ido en el 89, fue desde octubre de 1889 hasta abril de 1890, duró la conferencia internacional, también fue una conferencia monetaria, y entonces él ya se da cuenta que llegó el momento de la independencia de Cuba, porque supuestamente Cuba podía haber sido una colonia como Puerto Rico, ¿no? Y él se dio cuenta de que ese era el momento, y entonces él le pide permiso a los consulados de Uruguay, de Argentina y de Paraguay, de que no puede seguir representándolos diplomáticamente y que necesita dedicarle el tiempo, porque llegó el momento de aunar las fuerzas para la independencia de Cuba. Y era una tarea muy difícil, porque ya Cuba había pasado una guerra de 10 años, una guerra que había devastado el país, y él se preparó con lo que decía, de inventar el mundo. Él inventó la cultura, toda su sabiduría, para tratar de ser un orador atrayente, magnético, y logró, como él dice, que los veteranos de la guerra de 10 años, con los muchachos jóvenes que él llamó los pinos nuevos, pues entraran en la lucha y evitar que Cuba fuera, en esa expansión de Estados Unidos, un país sin ejército, un país sin, y entonces eso por lo menos nos legó todo ese ejemplo de vida fue fundamental para ese momento. Entonces aquí aparecen textos que tienen que ver con Sudamérica, son textos que están relacionados de alguna forma. Empieza con la carta donde él le explica a José II de Paz que él quisiera leer un libro de Paraguay que no fuera una enciclopedia, que fuera frío, porque no pudo viajar nunca a Paraguay. Martí se movió más bien por México, Guatemala, fue a Costa Rica, pero nunca llegó a Paraguay, y él quería leer un libro de verdad de Paraguay. Y entonces José II le manda uno y él le hace la reseña, y así comienza el libro. También está aquí en la portada, no sé si se ve acá, que es el pabellón de Paraguay en la exposición de París de 1889, que es un texto que él hace donde todas las repúblicas latinoamericanas están representadas en París con sus mejores talentos, sus mejores productos, y entonces es la oportunidad que él tiene de agrupar a las repúblicas latinoamericanas para los niños, para explicarle a los niños el valor que tiene su cultura, que no se sientan colonizados, sino que cada cultura puede hermanarlos. Y entonces él usó esa estrategia con los niños de tratar de explicarles el valor de que todos somos parte de lo inclusivo. De hecho, hay un cuento acá que se llama Bebé y el señor Don Pomposo, que es un niño indio, tiene un primito que, porque no es rubio ni de ojos azules, él siente que no le regalan nada, y la mamá, como él es rubio, de ojos azules, su mamá es rica, entonces el niño no recibe. Entonces el niño, lo que es interesante, Martí quiere que el niño piense, es una estrategia que él hace, donde trata de ser independiente, donde Martí era un independentista en ese sentido, y él le dice, y él pone al niño a pensar. El niño entonces toma el sable que le han dado regalo y se lo pone en la cama del niño, y así se acaba el cuento, ¿no? Es decir, el niño tiene 5 años, y entonces esa historia tiene muchas facetas, porque de hecho lo que tenía la ilustración es una niña, y entonces tuvo que hacer con el arte y demás, explicar por qué era un niño. Y entonces también estaba un texto que creo que es muy importante, que se llama Maestros Ambulantes. Es un texto que tiene que ver, que trata de explicar al latinoamericano que la educación acaba con la muerte, que no puedes dejar de estar tratando de cultivarse. Por eso ahí viene la frase, cultivarse es el único modo de ser libre. Y entonces lo interesante es que él pone grandes frases en los textos más sencillos del mundo. Este es un texto que se hizo para periódicos, pero él trataba de volcarse todo
no sabía el momento, si le da importancia a un prólogo, a un artículo, a un texto para niños, como si fuera su último texto. Es decir, él se entregaba, por eso él crea un nuevo estilo dentro de la prosa castellana, que es el modernismo. Y ese modernismo está en los textos que van a ver al final de ese libro, que es Al Hijo, en un poemario que se llama Ismaelillo. Es los dos únicos libros que publicó Martí en vida, a su hijo Ismael, ese que se llama José Francisco, pero es muy simbólico el tema de Ismael, que es el hijo renegado de Abraham, que es un poco también esa cosa de decir, contra los cánones de que se denigra. Entonces, él le pone Ismael a su hijo y le dedica un poema con una rima española que es en pequeñas, es una canción. Esos poemas se han musicalizado, pero eso es sencillo. Incluso la Guantanamera, que es la canción posiblemente más famosa jugada en el exterior, se musicalizó por la selección de Martí. Yo creo que la selección que van a encontrar aquí es muy interesante, reúne lo mejor que Martí escribió sobre Sudamérica, y me parece que es un texto necesario, porque en este mundo que Martí ya percibía de la globalización, tenemos que salvarnos también y nuestra cultura, pero salvarnos, repito, insertados en el mundo, no de parte del mundo, pero manteniendo nuestras raíces. Y que raíz más importante que la propia lengua guaraní que ustedes lograron mantener. Entonces, bueno, espero que lo disfruten y sea de su agrado la lectura y sea la continuación de un proceso que ya empezó Félix Guaraña en el 2006. Muchas gracias. Amigo David Leiva, por sus palabras en representación del Centro de Estudios Martianos y también de la doctora Marlene Vázquez. Luego de escuchar al embajador, ahora nos metemos en la parte más específica de lo que implicó en este caso el trabajo de traducción. Quiero destacar acá la presencia de, si pueden levantar la mano, se puede poner de pie, la profesora Porfiria Orrego. Ahí está Porfiria, al lado está la profesora Pastora Ley Samú, que se puede poner de pie, la profesora también Felicia Vázquez, que se puede poner de pie. No sé si está alguien más del equipo de traducción. ¿Bien? Sí, pero no está ahora, Sabina Velar, pero aquí están otros más. Pero ellas son parte del equipo que tuvo a su cargo hacer las traducciones que hoy día ya nos ponen en la mano a través de América Arapel, por los caminos de nuestra América. Y el responsable institucional en el Ateneo, el Lengua y Cultura Guaraní, de este proyecto, que con el señor embajador, en una ocasión reciente, muy reciente, él llegaba y nos ponía como una especie de desafío, y era la cuestión, ¿será que se puede? Y nosotros le dijimos que sí. Bueno, hoy eso está consumado acá, y van a encontrar ustedes un material muy interesante. Ojalá podamos seguir en esta misma línea, teniendo como referente acá al apreciado querido embajador de Cuba. El profesor Virgilio Silvero va a darnos las palabras vinculadas al tema de la traducción y el equipo que estuvo trabajando en esto. Pues ahora. Gracias, David. Buenas tardes para todos. Ya casi dijeron todo lo que tenía que decir, entonces quiero empezar con algo que me envió un amigo, Paulino Gómez. Un pensamiento de Martín. Enséñale a una persona a tener criterio y no será de izquierda ni de derecha. Será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de odio y fanatismo. El pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos. Y pasó al guaraní, porque él es un experto en traducción. MTI Abape, Oñacan, Getajan, Juan, y Yejewi, Ha, Dajaemai, Azul, Tea, Acatuapa. Oikota subir Aba y Sasoba, Oikoa y Yeje, no Ñeme, Eiva, Ababepe.
Daipu Aroiba Ha no mote no deiba peja e oimuama. Acá le taja el peteimba e orecoba más va a ver el autor. Nañe mei peteim eme haye guaye putaba. Ha e va e gua o orecoba sa y tapisha. Un pensamiento de Martí. Bueno, este libro tiene su historia y el responsable de todo está acá. Yo sé que él no quiere que se diga nada, pero es un señor que tiene una guayabera verde de limón. Entonces, queremos agradecer personalmente al embajador por la confianza, y este es un equipo de docentes del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Los presentes ya están las tractoras. También quiero mencionar a ACA, que se encargó de la corrección, la Asociación de Correctores del Paraguay. Entonces, un equipo de primerísimo nivel de la lengua y cultura guaraní del Paraguay y de la región. Más que una traducción, como dijo acá el amigo David, es un puente entre culturas, una muestra del poder de la palabra para unir pueblos y reafirmar nuestra identidad. Una muestra de la vigencia del idioma guaraní. Una obra que nos invita a recorrer las obras de José Martí, héroe nacional de Cuba, ahora en guaraní. El maestro, como le llaman, José Martí, uno de los tantos nombres que le dio, héroe nacional de Cuba, tuvo vínculo directo con el Paraguay. Como dijo David, fue cónsul de Paraguay. Entonces, este material es prácticamente devolver el gesto que Martí tuvo con Paraguay y también devolver el gesto a Cuba, al traer su obra a nuestro idioma guaraní. Con esto reafirmamos los lazos históricos y culturales entre Cuba y Paraguay. Sería más o menos en fórmulas matemáticas, Martí Cuba, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Paraguay, más o menos eso. Este es un trabajo entonces que hacemos con mucho profesionalismo. Este proyecto tiene un padre que está aquí. Lo único que me pidió el embajador fue que sea un guaraní puro, un guaraní académico, un guaraní que se usa, que no sea, yo le dije que no sea un guaraní que sea ahí, que no sea un guaraní callejero, que sea un guaraní que sirva para que estos libros se usen en las aulas de las universidades de cualquier lugar del mundo. Entonces, con ese criterio trabajamos y con ese criterio salió este libro. Y es una invitación a recorrer los caminos de nuestra América con una mirada desde el idioma guaraní. Entonces, es una forma también de entender mejor a Martí, de entender su pensamiento, sus ideas sobre nuestra América. Es un homenaje al maestro, un tributo a nuestra lengua y una celebración de los lazos que unen Cuba y Paraguay a través de la historia, la literatura y la cultura. Personalmente agradezco a los que hicieron posible que esta obra sea una realidad. A la doctora Marlene, que es la encargada de elegir los temas, seguramente acá le ayudó y nosotros nos encargamos de traducir. A los compañeros docentes, todas las escuelas de Puntación Maretera, de Marcia, Consejo de Fiafo, y a todos ustedes que acompañan hoy en este importante momento, al presidente del Ateneo por darme la confianza de encabezar este proyecto.
Que la expresión literaria siga fortaleciendo los lazos en nuestros pueblos, entre nuestros pueblos, y que el guaraní continúe brillando en la literatura universal. Aguirre Mahua PM, Atapia y Teto y Cobé, guaraní. Gracias infinitas a ustedes y que nuestra lengua guaraní viva para siempre. Muchísimas gracias por la atención. Creo que podemos decir misión cumplida. Bueno, quiero hacer una breve referencia al contexto y terminar esta parte. Quiero pedirle a Ofilia, a pastora y a la profesora Felicia si pueden brevemente leer una parte de la traducción que hicieron, cortito, un párrafo que sirva de muestra para la gente que está asistiendo hoy a esta presentación. Ya escucharon cómo se hizo trabajo, ya tenemos en este caso al mentor, al responsable de este interesantísimo proyecto acá, el señor embajador. La gratitud para David y a través de él a la doctora Marlene Vázquez. Hoy día nosotros asistimos a un nuevo tiempo en lo que hace a la promoción, a la difusión, a la jerarquización del idioma guaraní. Hoy el gran objetivo de quienes nos dedicamos al estudio, a la enseñanza guaraní, apunta a internacionalizar el guaraní. De hecho lo venimos haciendo desde hace un buen tiempo y esta también fue una extraordinaria ocasión, una hermosa oportunidad para demostrar la potencialidad, la capacidad, la expresividad de la lengua guaraní. Aquí se dice todo ese pensamiento, la reflexión de Martí en el idioma guaraní. Y desde ese punto de vista, creo que es una cuestión muy importante que no tenemos que perder en nuestra consideración, es que hoy el guaraní está presente en muchos lugares del mundo, en los ámbitos académicos y universitarios. Por ejemplo, acá en nuestro entorno más próximo, en la Argentina, en importantes universidades, partiendo desde la UBA, pasando por la Universidad Nacional de Rosario, más cerca nuestro, la Universidad Nacional de Misiones del Nordeste, la Universidad Nacional de Jujuy. Son algunas referencias con respecto a la presencia hoy del guaraní en el ámbito, en el contexto sudamericano. Si miramos por el lado del Brasil, vamos a encontrar, por ejemplo, a la USP, a la Universidad de São Paulo, dictando cátedra de guaraní. Acá más cerca nuestro, la Universidad de la Integración Latinoamericana, la UNILA, donde también hay cátedra de guaraní, o la Universidad de Los Grados, en Mato Grosso, por poner simplemente 3 ejemplos de cómo el guaraní logró una presencia muy importante, sobre todo en el ámbito universitario. También en Bolivia, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, son grandes departamentos que tienen un numeroso número, vale la redundancia, una cantidad muy importante de personas guaraní hablantes. Si nosotros analizamos solamente este entorno, estamos hablando de que este libro, esta traducción de José Martí Guaraní, el leerlo a Martí en guaraní, puede llegar a 11 millones de guaraní parlantes, siendo el epicentro del Paraguay el más alto número de hablantes. Pero si miramos más allá, vamos a encontrar que también en países como en Norteamérica o en Europa, España, o Francia, o Alemania, o Italia, hoy tienen cátedra de idioma guaraní. Y para nosotros estos ejemplos son motivos de orgullo porque muestran el aprecio que hoy el guaraní genera a nivel mundial. Y qué grande y qué feliz nos pone, qué grande la satisfacción y qué feliz nos pone el ser partícipe hoy de este gran proceso de traducción de Martí. Nosotros tuvimos, así como usted embajador acá en Paraguay, a un embajador por muchos años en Cuba, el señor periodista destacado en Paraguay, Augusto Campos Caballero, quien hizo un importante relevamiento del guaraní usado inclusive en Cuba y en toda la zona del Caribe, incluida Venezuela, por ejemplo. Rescató un vocabulario muy importante, lo que habla de la expansión de ese territorio guaraní.
desde la palabra Caribe hasta la palabra Uruguay o Uruguay, ¿verdad? O el Paraguazú, que es el Atlántico. O, mirando del otro lado, uno dice, por ejemplo, refiriéndose al río Pilcomayo, Araguaí, río del occidente. Las estribaciones andinas fueron el límite hacia el lado del Pacífico y el propio Océano Atlántico, lo que es la costa de América hacia esta parte del mundo. Y obviamente toda esa zona caribeña hasta el sur. Y entonces hoy, en ese camino largo recorrido por los guaraníes, hasta hoy se incluye en ese mismo sentido de estos caminos que fueron trazados, que fueron en este caso llevados adelante por José Martí en este extraordinario texto por los caminos de nuestra América. En América la Pele. Por eso, embajador, hoy celebramos a un guaraní que no solamente está presente en Paraguay, un idioma largamente perseguido, tremendamente oprimido. Sin embargo, hoy, pasado tanto tiempo, es una lengua emergente con mucho poder, que es el factor de cohesión más importante que tenemos los paraguayos. Si hay algo que nos une a nosotros, que hay algo que nos vincula profundamente a nosotros, que está por encima de cualquier regla, de cualquier estudio, de cualquier premisa que uno pueda tener de la perspectiva académica, inclusive acá hay mucha pasión, hay mucho vínculo, hay sangre por medio, hay historia que se tejió, que nos costó mucho, lo que se dijo siempre en guaraní. Eso nos pone feliz que dentro de todo ese contexto de muchos momentos difíciles vividos, también entre esos momentos dulces, agradables, hoy tengamos a José Martí hablando en guaraní. Porque hoy José Martí habla en guaraní. Y hoy José Martí más que nunca se muestra inmortal, como siempre lo fue y lo seguirá siendo. Hoy es inmortal el idioma guaraní. Qué satisfacción para nosotros, qué orgullo como americanos sentir a José Martí hablando en guaraní, apreciado embajador y a todos los concurrentes acá. Estamos muy contentos, la satisfacción nuestra es grande y termino diciendo lo siguiente, que sea el principio de varios otros proyectos que en este caso nos permitan siempre tener una mirada de América para el resto del mundo, que no sea solamente aquella historia del norte y que los del sur no existimos. También con esto estamos diciendo que el sur existe y que el sur es poderoso y que el sur también se comunica hablando guaraní y teniendo como uno de sus baluartes a quien alguna vez fue cónsul del Paraguay en Nueva York, pero con todas las letras mayúsculas, como sin duda lo fue, lo es y lo seguirá siendo José Martí. Muchas gracias a todos, que viva José Martí, que viva el guaraní, que viva el Paraguay, que viva Cuba. Muchas gracias. A nuestra traductora, por favor, la profesora Porfía de San Lorenzo, la profesora Pastora Leguizamón de Carapeguá, la profesora Felicia Vázquez, ella está viniendo de Repatriación Cagaguazú, está a unos 200 kilómetros de acá, vino para participar de... Ayer llegó Sabino Velar también, de Apoyo Quintero, ahí con el profesor Guido. Entonces queremos pedirle, para no tampoco llevar seguramente mucho tiempo por el tiempo de una breve lectura que ellas elijan del texto, la parte que quieran leer. Y también importante, cuando tengan en su poder el libro, van a encontrar que al pie de cada traducción aparece un vocabulario, un glosario, un ñeendí, le decimos en guaraní, de todas las palabras que se han ido usando para la traducción que cada una de ellas lleva adelante. Felicia. Muy buenas tardes para todos. Bueno, leí por el dedo acá en Guaraní. A veces le dije, pero ya le voy a pedir a buscarle por el tema, oye, esa Guaraní, no voy a ayudar a amor, a un video, iba a Cuba, voy a ayudar a Paraguay. A un yete, pero ya le dije, como yo me voy a veces, a un yete a saber, a beber, a los concursos. Yo escuché que estaba estudiando sobre ese y la verdad que me gustó cuando hice esta traducción, me encantó. Bebé, KFT imita y por acá
Ñakanahue, ñapesiasy, ojepoíva Bejape. Apéicha ha'éguiko, apetĩ árape oitymíamo pepuka kuasa ohotahína ha'e París. Hapépe ha'émikochu, chupe oñao iporãmbajepéva, ijeguakahupáva, ojoguáva kuijugarata mbovataháva, yaita ha'e marineiro. Apéicha ha'e ojeguétapa ha ko'arapekatundopói ha'e. Y ogueraha peteĩ iprimito'i ñendive. Hapéicha omohu'ãvote ogueru omoĩ chupe oñakãnga'u iporãvéva Beñakã. Ha'ekatu guerumi kyse pukuju, la espada dorada. Ha omoĩ chupe avei ipo. Ha iprimítope kapa'evete nome'ẽ chupe oporã, nome'ẽ chupe mba'evete. Hapéicha mba'eichaite irasy. Peteĩ ñembyapy'ápe ha'e ha oñe'ẽta ipahaiteve guante ha'épe ipukúi. Pepe mitãne porãmbajepéva oguereko po'ary ijatupére ojepoíva umi Ñakãrague saruju asy apopembáva Ta'ãngaguasu kuatiápe oĩháicha Rey Eduardo ñemoñarekuéra. Gloucester ye'ỹ oporojukaukárambuare Londrespe ogaguate oikoségui Réirape. Pevépe omonde guai duquesito Flaute Leroira naeñotĩri ohecharamo tapére oñemonguetahápe umi mitã mboriahúi ndive oñemonde hese umi kasombyky'i ojetupúva henypi'ãre ha ao ajúra ygaráta oñatãko rupi ijapopyre umi kasõicha avei ha py'ao ñatã séra vyguáva ha sapatu karape ojehaykuetereírai sa chupe ha oporohaykueterei avei ndaha'éi marangatu nahányi oñembohesãva iñakã guerojera oguapy oñembohupyjoa mbohupahápe ha peteĩ árape katu ojokákambochijegua iporãmbajepéva omuñambuévo peteĩ mbarakajápe ohechajave mitã ynandimi ome'ẽ mbasivoi chupe oguerekopýva gui. Pyhareve ñamo ikavajúpe ogueraha asuka ha ohenói che ãnga kavaju ohasa heta aravo umi tembikuái itujavéva ndive ohendúvo umi mombe'u heta Áfricapegua ha'ekuéra ha'erõguare mburuvicha ha mburuvicha ha oguerekórõguare hetaite vaka ha elefante ha oĩchavove isýpe veve ojepoity iku'áre térã oguapy ijykére apykapuku ári. Heta ñe'ẽndy oĩhína hetaháicha mbo'ehára amohesakãvomíva ao anambusu, ao ñanambusúva ipyatãva Drill de la Fuerte Petit. Ao sedapáva, ao seda vyguáva olocénico. Inimboapakua, inimbo ojediapáva juhe carretera. Kandu ijape pu'ãva agrutado bulto. Ñopi oikarãi yvyrape omosýkamua cepillado. Nei, aguyje. Buenas tardes para todos. Elegí la carta Nueva York, marzo 16 de 1890, la tribuna Asunción 25 de enero de 1953. De ahí se trajo, se encontró este documento. Dice: señor José de Tut, mi amigo estimadísimo, y me tengo que ir de Washington sin darle la mano.
pero no será sin decirle que llevo su retrato conmigo y con él uno de los pocos consuelos de una vida que se consume en el anhelo inútil de darse entera al bien de los hombres y de América. De lo que pienso, no estoy yo orgulloso, aunque usted quiera, por la prodigalidad natural en los hombres, la gran riqueza, llamarme pensador. Lo que me enorgullece es el afecto de almas tan claras y enteras como la suya, del ejército de América, en que usted es persona mayor y humilde soldado. Su amigo cariñoso José Martín, y lo traduje así. Caray José S. de Q. Sharmiru Ajacueteba. Ñambojo Nambojo Baisei, donde Peteí Patilla, hasta Iñehuaca, Rupivente. Nema interior de te Aruñe Pinure Jewa, Ombo Jape Bacheve. Nema amo de debe Añemomishi Pure, Tera Kuye Pure, Tu Ayo Watabi, hoy Povere Ibare, Tera Teco Bebe. Teko Toru, Aikuama, Dere Jewa, Aikuaba, Nenetane, Hawa Pone Deva, Ella Oba Jese, Sea Minkuneku. Aunque se entereía y ahora ese Javier Nueva York, Pecaru, Shereko, Niemo Jaeñón, Tepocuar, Lobaque, Ajaturiro de Chavo, Amón, Quinta, Avenida, Tapuco, Árabe, Peneñimo, Cuba, Ocutama, Apocurero, Hacheca, Tuete, Marama, Bebe, Aipután, Sherepone a mi Rutuya, a Oyeya, Humano. Oye, Hape Pae, ni Apa Geñoy, José de Antequera de Nube. Ha, Baisa y Tepa, Kune Ume, Reini Ha, Dere Botani, Opaje, Gae, Teco Poranja, Teco Kuye Uba, Tama Heco Tuyoyama, Aguasuna Manada Tube. Claro, Doña Punuande, claro, Doña Punuande. Shere Mara Abei, Udram Bebe, Ome Shere Pamu, Ale Sauka, Bebe, Shere Quadru, O Pamba Ebe, y Ami Shere, Dahasi Be, Uni Aruha Eva, O Anu Yabe, O Ne Amimuha, Ne Muhara, Equal Kuabe, José Martín. Indias Tapere, no habría poema más triste y hermoso que se puede sacar de la historia mexicana. No se puede leer sin ternura y sin ver como flores y plumas por el aire uno de esos buenos libros forrados de pergamino que hablan de la América de los indios, de sus ciudades y de sus fiestas, del mérito de sus artes y del agrado de sus costumbres. Unos vivían aislados y sencillos, sin vestidos y sin necesidades, como pueblos acabados de nacer, y empezaban a pintar sus figuras extrañas en las rocas de la orilla de los ríos, donde es más solo el bosque y el hombre piensa más en las maravillas del otro mundo. A pesar de ahí, Indias Tapere. Taiporimo aine epotu porá, cañen la silveva, oye bueno ecoaba América igual de Viasa Pueblo. Taikatuña moñe ekuru une. Haoye esa une y otu, hasta hueve de pava, uturero guayso. Peteíno viana tocando ya porá, oye guape, llego a pava, oye Eva, América, pava y fuera, y tabacuera, a ir afuera, llego catú, a llego a huye, de poco aguare. Oído y cobeba, tengo etacune,
Añemos a ñome, a une, a te contene une. Invitaba, y no era moisa. Oye, pero vamos a utar, gate viva, uva, unita, siri. Repetir igual, añome, jame, caagul. Ape abajo, y después vamos a quitar de un y va a poner a la cultuar. Simplemente agradecerle a las tres, la doctora acá presente, que las tres son guaraní hablantes, nacieron hablando guaraní y hoy participaron de este tan importante proyecto. De esta manera, adelante, ¿y pues ya no lo hago? Como paraguaya, quisiera dar una palabra porque es un momento simbólico muy potente para América Latina y para el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el guaraní no es que es aceptado ahora porque son buenos los otros, no es por una cuestión de bondad, no es una cuestión por aprecio, ¿verdad? No pasa por una cuestión moral, del bien o el mal, sino pasa por una cuestión de necesidad. Porque el idioma guaraní, así como lo dijo Frank Fanon, un psiquiatra argelino francés, estamos condenados a la tierra. ¿Y quién guarda dentro de ese idioma guaraní para poder sobrevivir como especie humana? Es el guaraní. Porque dentro de su idioma no separa al hombre de la naturaleza. Es un todo. Yo no puedo ser, no puedo existir, no puedo amar, no puedo desarrollarme si no le tengo a la tierra, porque la tierra soy yo, porque el agua soy yo, porque el viento soy yo. Yo soy con la naturaleza. Eso es el guaraní. Por eso es que todo el mundo está queriendo aprender, porque quiere recuperar ese vínculo con la naturaleza, porque el hombre no puede ser sin la naturaleza. Muchas gracias y a sentirse orgulloso y feliz de nuestro idioma guaraní y nunca sentirse o achicado en ninguna parte del mundo, porque tenemos un idioma grandioso que nos hace ser personas que guardan en su ser lo más maravilloso que es el amor a la vida. Así que muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos dado concluida la ceremonia de presentación por los caminos de nuestra América, de José Martí y Ana América La Pérez, la versión guaraní. Muchísimas gracias a todos, de nuevo gracias al señor embajador de Cuba y a todos por la concurrencia de esta tarde. Embajador, adelante. Y extenderle la invitación, porque no se acaba aquí. Primero, por una suerte de buena noticia al final, aunque nos frustró, no pudimos lanzar hoy la edición de La Edad de Oro, que es la obra insignia de Martí dedicada a la niñez. Pero la vamos a lanzar el viernes a las 20 horas, aquí. Importante, es parte de este proyecto. Y segundo, que a las 20 horas en Oliares y Oliva, que es donde está la librería Nicolás Guillén, ese es nuestro poeta nacional, ese que está conectado a Elvio Romero y a José Asunción Flores, que es la continuidad, vamos a celebrar su primer aniversario. Están invitados todos, hay muchos más invitados, con un cóctel modesto, con el mojito cubano y con trovadoras paraguayas que fueron a Cuba al evento, ella y yo, y vinieron súper motivadas, María Río, Carmen y las demás compañeras, que se unieron allá a trovadores cubanos de los que habían venido acá, y hay que hacerle un honor, y me disculpan, pero este es el Día Cuba en la Feria Chacú Guaraní. Todos compañeros valiosos intelectuales
que vinieron en la delegación de Cuba el año pasado a esta feria, cuando se dedicó a Cuba, fallecieron recientemente. Eduardo Sosa, el trovador que allá en el Ateneo interpretó Recuerdos del Ipacaraí para deleite de todos nosotros. Y Sacha, el escritor y poeta que vino también en la delegación. Los dos lamentablemente fallecieron, pero eran parte de este proyecto. Por lo tanto, hoy en el Día de Cuba los recordamos y vamos a brindar por ellos también, con alegría, porque han dejado un legado inmortal, como decía la compañera Mirta. Entonces están invitados a las 20 horas. Allí el artista argentino Abel Ortigosa viajó aquí para presentar un retrato de Guillén y lo vamos a exponer allí por ser el primer aniversario de la librería, la primera de su tipo con ese nombre fuera de Cuba, y está aquí en el centro de Asunción, y nos enorgullece que haya sido escogido por Librería de la Paz ese microcentro de Asunción para darle vida, y se ha convertido en un centro de referencia, y ahí tiene que estar el guaraní también, y tiene que estar la cultura de nuestros países, y hay que darle mayor visibilidad. Y ahí quiero decirle que ahora en esta feria se está publicando la antología de Guillén, el taller de literatura creativa. Eso no se escuchaba aquí durante muchos años. Se está haciendo gracias al esfuerzo de Librería de la Paz con los gremios de escritores y escritoras del Paraguay, la CEP, EPA, PENCLUB. Se está haciendo, y es un esfuerzo grande, se está convirtiendo en un centro de referencia, en un centro de estímulo a la lectura, y eso es algo grande. Y que José Martí esté ahí, y que esté Félix de Guaraña, y que esté el guaraní, nos enorgullece, y tenemos que darle el aporte. Y aquí hay una persona muy humilde que debe estar muy contenta, que es la compañera Delicia Villagra, una de las exponentes del guaraní, que estuvo presente en el centenario el acto de celebración por el centenario de don Félix, que estaba allí su familia, y la vamos a seguir recordando y la vamos a seguir honrando. Y hemos logrado, esto es bilateral, no lo ven como una cosa personal, que el memorando de cooperación firmado entre los dos ministerios de cultura incluye actividades de este tipo: intercambios de teatro, intercambios en danza. El Centro de Artes Escénicas ya vino aquí, estuvo en Caobazú. Es bueno que ustedes lo conozcan, porque si estamos hablando de dar visibilidad a la cultura, este tipo de actividades le tiene que dar sentido a eso. Y van a venir ahora en julio otras cantautoras invitadas por las que van a estar esta noche compartiendo con nosotros, y todo eso está dentro de ese contenido, de ese memorando de entendimiento firmado por la ministra Adriana Ortiz y nuestro viceministro de Cultura, que vino presidiendo la delegación cuando se inauguró la librería Nicolás Guillén el año pasado. Así que invitados todos, hay muchos amigos, muchas amigas que estoy viendo que llegaron, seguimos ahí. Aquí está el doctor Jacinto también, estábamos hablando de su gremio, y muchos más, ¿ok? Así que buenas noches, gracias por asistir, y los esperamos a las 20 horas en Oliva y Oriente.